Buenos días para todos los que vayan a estar escuchando esta lectura de este tema que vamos a estar leyendo hoy. Estaremos leyendo un subtema de el tema principal llamado la iglesia. El subtema tiene el título El Hijo de Dios y los hijos de Dios, escrito por el hermano Arcadio de Jesús Guzmán, mejor conocido cariñosamente por todos nosotros como Nono. Y dice: en el nombre del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios y los hijos de Dios. Es un subtema del tema ¿qué es la iglesia? ¿Cómo y cuándo podemos ser llamados hijos de Dios? Para ser hijo de Dios se necesita salir de dentro de Dios. Ninguna criatura humana puede llamarse en su estructura biológica hijo de Dios, pues Dios no es hombre, ni hijo de hombre, pues no engendra según la carne, ni según la sangre, ni por voluntad de varón. Números capítulo 23, versículo 19, San Juan capítulo 1, versículo 13. Dios es espíritu, Juan capítulo 4, versículo 24. Y su palabra son la que dan testimonio de él. Juan 5, versículo 39. Pues sus palabras son espíritu y son vida. Juan capítulo 6, versículo 63. Para nacer de Dios hay que nacer del Espíritu. ¿De qué Espíritu? Del Espíritu de la inspiración divina, pues ella es la que da vida. Job 3, versículo 28, capítulo 33 y versículo 4. Proverbios 1, versículo 23. Los que reciben la palabra enviada desde su parte original son seres con base, o sea, fundamento en Dios, con un calificativo idéntico al de María. Pues María era una mujer virgen, viéndola desde el ángulo natural. Usted tiene que ser un ser virgen. Esto es llegar a alcanzar la virginidad de la ley de Dios y retenerla, pues para cualquier ser sostener relaciones con el Espíritu Santo, tiene que tener un oído hecho por Dios. Isaías capítulo 50, versículo 5. Mateo capítulo 13, versículo 17. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 7. Tiene que ser un ser apartado de toda especie de mal, que no toca lo inmundo, un ser en limpieza de espíritu, mente y cuerpo. Esto es dentro de lo que ha creído y vivido de la palabra. Para Dios engendrarle su testimonio, el cual cuando es concebido se le otorga el mérito de hijo al portador, pues no hay otro medio cómo llegar a ser hijos de Dios. Los procesos de la educación en Dios son muy relativos al proceso de la educación común, la cual está subdividida en 3 fases, de la cual la última le da lugar al proceso del engendro. Y dicho engendro se concibe basado al nivel, pues en ser hecho bachiller es el ser que tiene oído para recibir de un profesor su exposición académica, no importando cuál sea la carrera. De manera que al concebir las clases, el profesor le ha engendrado el testimonio de su carrera. Terminada la misión de la enseñanza,
Un ser consciente procede a dar a luz lo que le ha sido enseñado. Oído lo que dice el alto Dios de Israel. Isaías 66, versículo 7 al versículo 12. Así dice la Biblia Romana versión Paulina, bajo el título Nacimiento de la Nueva Jerusalén. Antes de que llegase el parto, dio a luz. Antes de sentir los dolores, tuvo un niño varón. ¿Quién ha oído jamás cosa igual o ha visto algo semejante que se pueda dar a luz en un solo día a un país entero? ¿Puede una nación nacer toda de una vez? Pues bien, sin apenas sentir los dolores, Sión dio a luz todos sus hijos. ¿Iba yo a abrir el vientre sin que nadie naciera? Dice Jehová. ¿Yo que hago nacer? ¿Iba a cerrarlo? Dice tu Dios. ¿Cómo podemos ser llamados hijos de Dios? Es una creencia distorsionada de la realidad. El creer un ser que en su estructura biológica él sea hijo de Dios. Pues nadie, absolutamente nadie, en su carne es hijo de Dios. Dios es espíritu. Y cuantas veces engendre, engendrará su hijo. En el primer hombre que Dios trajo, su propósito, trabajó por su formación, su semejanza, pero al recibir el hálito de vida por el soplo de Dios, reflejó la imagen de su Creador. Es decir, que fue hecho a imagen y a semejanza de Dios. Se llama Jesús al cuerpo que Dios se apropió para aparecer en la tierra de los vivientes. Él es el Verbo hecho carne. Tiene que ser visto de todo el que le cree como un hombre, como Él. Es la palabra en acción y movimiento. Recibe un ser la palabra predicada. Para poderla recibir, tiene la palabra que tener sentido, pues toda exposición que carece de sentido, carece de vida. Jesús dice a los legados judíos, como hoy dice a los legados gentiles, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, pues ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién es Jesús? Él es la sabiduría y la inteligencia de Dios, y cuando está manifestada, Él es la luz que alumbra a todo ser que Dios trae a existencia. Él es el testimonio mismo de Dios, y como testimonio puede ser engendrado y puede ser concebido y puede nacer. El que logre que Dios le engendre su testimonio al darlo a luz se llama el Hijo de Dios. Entonces un ser puede pasar a llamarse hijo de Dios mediante el testimonio de Dios lo asista. A Dios nadie le vio jamás, ni puede verle. Es Jesús, el Verbo, hecho carne, el que ha descendido para dar testimonio de Él. Y el que logre ver a Jesús es el que logra verlo a Él. Para esto el Verbo ha descendido para que todo aquel que en Él cree y le reciba tenga la posibilidad de, si se persevera en Él, de ser hecho hijo de Dios. Hay dentro del mundo de los creyentes del Evangelio cientos de millares de maestros, elementos seminaristas, que en lo que enseñan creen estar engendrando de parte de Dios, por lo cual ellos le llaman hijos de Dios a todos sus enseñados. Luego suele ser idéntico a los que Jesús declaró de los eruditos judíos. Él los declaró maestros, rabinos, y dijo de ellos que recorrían la mar 2 veces en busca de hacer un prosélito, y cuando terminaban de hacerlo, quedaba hecho 2 veces más hijo del infierno. Mateo 23,
del 3 al 15. Dios es el poder supremo y como es espíritu, es un poder abstracto. ¿Cómo verle para saber cuál sea su parecer? Isaías 40, versículo 12 al 16. Leamos la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dios se ha propuesto en sí mismo hacer su obra, debido a no hallar nadie por quien jurar, pues Él mismo descendió y desciende del cielo para esa labor. Pues el Verbo que es Dios desciende. ¿Cómo desciende? Pues Él se hizo, o sea, se hace hombre. Vamos a considerar este proceso con el cuerpo del agua. Parte de ella la tenemos en la expansión, es decir, cielo, convertida en gases. El viento ha sido tomado como tipo simbólico del Espíritu. Juan 3, versículos 6 al 8. Dios, para hacer descender el agua que está en forma gaseosa, la hace entrar en un proceso de transformación. Debido a ese proceso, deja de llamarse viento o gases, pues desciende convertida en agua. Elaboramos todo cuanto queramos con ella. Nadie puede tomar en su mano 100 libras de agua y llevarla a cierta distancia. Se vería como imposible, pero si se procesa el agua convirtiéndola en hielo, entonces sí podemos llevarla. ¿Queremos hacer volver el agua a su estado anterior? Dos procesos hay. Derretimos el agua, el hielo, y tenemos el agua. Hervimos el agua, la convertimos en vapor y ella vuelve al lugar donde estaba primero. Ningún ser humano ha visto a Dios, ni puede verlo, pues la oración con la cual se manifiesta Dios no la concibe ningún ser humano. Pues siendo la Biblia un libro inspirado por Dios, su contenido es enteramente divino. No obstante, Dios ha permitido a las criaturas oír, leer la Biblia, al leer la Escritura y pasar ella por la cámara mental de cualquier ser. El valor original se pierde al transformarse el sentido de lo leído, pues deja de ser lo que era. Hoy tenemos los comentarios del libro en la entera expansión de nuestro universo y sobre toda la tierra. ¿Qué ha podido ver el hombre a través de lo que él entiende? Un objeto o una figura. Todo esto es así, pero tendremos que entrar en los procesos de transformación para poder llegar a donde hemos deseado. Cuando un ser de esos lo despierta Dios, él se da cuenta que ha sido engendrado en maldad y concebido en mentira. Salmo 51, verso 5. Por tal razón, tuvo que declarar Job que todo lo que había hablado era mentira. Job 42, del 2 al 6. Cuando Isaías despertó para ver las verdades de Dios, que vio al mismo Dios sentado en su trono, no tuvo otra cosa que decir: ay de mí, que siendo un hombre de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 7. A través del Evangelio según San Juan, vemos distintos engendros, todos producidos a través del enseñarse la Biblia. En esto observamos que se puede enseñar la Biblia y no llegarse al engendro de Dios, pues ningún ser viviente puede de sí mismo, sin importar su facultad, engendrar a Jesús. Es imposible, pues el que engendra excede al engendrado. ¿Y quién puede exceder a Jesús? En este Evangelio aparecen 4 engendros, de los cuales uno de Dios
del cual nació Jesús. Sin importar quién sea o cuál sea su cualidad como hombre de Dios, puede ser lo más manso, lo más humilde, serio, dado, puede ser un Apolos, Hechos 18, versículo 24 al 28, un Nicodemo, todo un excelente maestro de Israel, pero que al encontrarse con Jesús tenía que poner por tierra todos sus conocimientos para poderle enseñar las cosas que él buscaba saber. Juan 3, versículo 1 al 6. Entendemos entonces que por medio de los conocimientos naturales no se llega a concebir el legítimo testimonio del libro, la Biblia. Eso es de quien Dios quiera revelárselo. Los testimonios dados aún, la misma Biblia, a través de la mente común, son capaces de expresar a Dios en toda su grandeza a través de todos los objetos que nos brinde nuestro universo, quedando siempre Dios ignorado en esa prédica o enseñanza. No porque los predicadores y enseñadores lo deseen, no, sino porque la naturaleza en ese sentido no perdona a nadie, pues su propia ignorancia se constituye en lo que dice la Biblia, en el velo que tiene cada creyente en su corazón, el cual solo le será quitado cuando se convierta al Señor. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 5 al 17. Jesús, el Verbo de Dios, siendo Dios mismo, se propuso descender. Isaías 7:14, y descendió. Juan 1, versículo 1 al 14. Un ser, para entrar en esos procesos, tiene que pasar por donde Jesús pasó. Esto usted lo entenderá cuando llegue a saber quién es Jesús, el Verbo de Dios. Cuando ya la figura formada en su naturaleza de entender se haya quitado y que usted deje de ver lo que se ve. Segunda de Corintios 4, versículo 18. Y esto cuando el ojo de usted ver la Biblia le sea cambiado al oído, y le será muy fácil entender el libro, pero muy difícil de practicarlo, debido a la oposición de todos los que mataron a los profetas y al mismo Señor. Mateo 23, 37. Pues dijo a través de Isaías 52, versículo 6, yo mismo que hablo, en aquellos días estaré presente. Y es así, pues son cosas que hay que vivirlas para entenderlas, pues se propuso en sí mismo descender y ha descendido a las partes más bajas de la tierra. Efesios capítulo 4. Aunque de la tierra ha buscado su parte habitable. Proverbios capítulo 8, versículo 32. Esto es un espíritu humillado, un ser sediento de la justicia de Dios, un ser moldeable, pues su delicia es con los hijos de los hombres, a los cuales Él convierte, transforma y los hace sus hijos, mediante él mismo engendrarle su testimonio. Pues cuando un ser concibe del Espíritu Santo, la palabra se constituye en él, siendo injertada la visión original del libro al espíritu del ser, y es de la única manera que pasa a llamársele a un ser hijo de Dios. Aleluya. El descenso de Dios a la tierra, mediante el verbo hacerse carne, da al hombre poder de enseñar lo concerniente a él. Desde ese lugar, pero nadie puede enseñar lo concerniente a él mismo ante el proceso de su descenso, salvo que Dios lo lleve como llevó a Jesús, aquellos tres al monte, donde se transfiguró para dejarle ver a esos tres su gloria, antecedente, donde allí se dieron cuenta quién era Jesús. Mateo 17, versículo 1 al 6. Está escrito que a nadie debe llamársele maestro,
Esto dice Jesús a sus enseñados. Y si usted cree que es uno de ellos, a usted lo dice. Pues creo que de tomarse esto en cuenta, no podrían existir seminarios, universidades que dieran la materia de teología. Pero esto es cuando el ser creyente renuncia a todo lo ideológico para seguir a Jesús, pues ya para él no puede existir otro maestro. Primera de Juan, aleluya, capítulo 2, versículo 20 al 27. Concluyendo Jesús su obra entre sus enseñadores, dijo: no os dejaré huérfano, vendré a vosotros, pues yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero ustedes sí, porque yo estoy con vosotros y estaré con vosotros. San Juan 14, 16 al 17. Añade diciendo el versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y el Padre en mí, y vosotros en mí. Cuando Él venga os enseñará todas las cosas, y os guiará a toda justicia y a toda verdad. El apóstol Santiago, incluyendo a sus compañeros apóstoles, dice hablando del Padre de las luces: Él, de su voluntad, nos ha engendrado por la palabra de verdad. Santiago, capítulo 1, versículo 15 al 18. El apóstol de los gentiles dice: aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Alabado sea Jesús. Otra vez vuelve el apóstol de los gentiles a decir a sus discípulos, Timoteo y Filemón, sobre Onésimo: yo, Pablo, anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Cómo es esto? Que un hombre le engendre a otro hombre. Pues le he dicho que el ministerio es muy relativo al magistrado, pues es el único medio por donde encontramos estas cosas, que una mujer cubra a un hombre y le engendre, como un hombre puede engendrarle a otro hombre, al igual que una mujer sin tener que sostener relaciones sexuales. María concibió debido al ángel Gabriel haberla cubierto, y ella dio a luz a Jesús, al Hijo de Dios. El mensaje enviado a María se llama Gabriel, pues cuando los seres alcanzan ser transformados en el Espíritu, se traslada la mente al ser cambiado el sentido, y al pasar esa escala al ser, la estructura biológica pierde su valor. Es por la razón que Juan el profeta no contestó a la pregunta hecha por los fariseos. No dio respuesta porque él sabía que la pregunta era hecha sobre su estructura orgánica, y contestó correctamente: no lo soy. Y es que Él es la voz, y es que todos los que son de la fe no andan por vista, por lo que de ellos viene del oír la palabra de Dios. El gran maestro de maestros de Israel, sabiendo que los arcanos del divino creador le están vedados a toda la mentalidad humana, y que por ende está todo hombre incomunicado de la visión original del libro, aunque él se lo sepa de memoria, dijo: no llaméis maestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y de todos vosotros sois hermanos. Mateo 23, verso 9. Oraba Jesús entre sus enseñados y decía al Padre: gracias te doy que
concedido, que has escondido de los sabios y de los entendidos estas cosas, que a estos pequeños les están siendo reveladas. Sí, Padre, porque así te ha placido. En ese mismo tiempo declaró Jesús que al Padre no lo conoce nadie y al Hijo conoce a alguno sino al Padre y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11, 25 al 28. Declara el apóstol de los gentiles que el evangelio que él predicó o enseñó no lo recibió de hombre ni por hombre, sino por revelación de Jesucristo, por lo cual en su búsqueda no consultó con carne ni sangre. Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 16. Estamos seguros que el evangelio que se ha predicado ante este mundo de los gentiles, la que está en el envío ir por todo el mundo, y es el hombre a través de sus conocimientos quien va confesando a Jesús mediante el cambio que va recibiendo el creyente. Pues ese es el tiempo de repetir las escrituras. Aleluya. Pero el evangelio que Jesús predicó y con el cual ordenó a sus elegidos, con ese evangelio decíale Jesús a sus enseñados: por el camino de los gentiles no iréis, y a nadie saludaréis en el camino. No le echéis las perlas a los perros. Aleluya. Ni donde los puercos las rehuellen, pues que no es lícito echarle el pan de los hijos a los perrillos, pues solo cayendo en tierra los residuos podrían comerlo los gentiles, y son parte del descenso del verbo, esto es descenso de descensos. Aleluya. ¿Quién podrá enseñar las cosas de arriba? Aleluya. El que descendió del cielo, él mismo es quien ascendió sobre todos los cielos. Toca en suerte a quien Dios le permita traer en su ser el hueco o vacío asignado para él, el cual no podrá llenar ninguna teoría del sistema establecido en nuestro universo, ni ningún argumento de la pobre filosofía hueca de los siglos, pues solo Dios llena ese lugar para satisfacer al alma hambrienta, y es por lo cual un ser de esos, aunque haya vivido en el infierno, su alma no es dejada allí, y aunque los fuertes oleajes de los grandes abismos hayan pasado sobre esos seres, ellos quedan ilesos, y es que solo el Señor es quien satisface el vacío de una alma hambrienta, pues es Él el único que penetra ese lugar, por ser Él el agua o el pan de vida. Para llegar a ser hijo de Dios hay que creer con conciencia la palabra de Dios, y para esto Dios tiene que hacerle oído, y esto oído de sabio. Isaías 50, versículo 4 al 5, Isaías 51 del 7 al 14. Pues la fe, que es la certeza de un ser en Dios, viene al creyente por el oír la palabra. Esto es, no por la repetición textual del libro, no, viene por la expresión original del libro, que en otro sentido la misma palabra se llama la revelación divina. Esta revelación hace a Dios presente, y es a esa manifestación a la cual se alude la Biblia que el creyente será salvo, y es la que da inicio al Hijo de Dios formarse y luego manifestarse. ¿De dónde entonces empiezan a manifestarse los hijos de Dios? Nadie puede ser hijo de Dios sin nacer, y nadie puede nacer sin ser engendrado. San Juan capítulo 1, versículo 12 al 13. El Espíritu es el que engendra para Dios. Necesita como cubridor que su adepto tenga oído. Mateo 13, 9, Apocalipsis 2, 29 y verso 7. La matriz es el lugar
donde se depositan las células reproductoras masculinas que dejarán la posibilidad del embarazo, pues a través del contacto viene la preñez y a través de esta el alumbramiento. Cuando el espíritu hace acto de presencia, viene la simiente contenedora. Aleluya. Y con él como escolta una compañía de millones de espermatozoides, pues tal es el caso del embarazo en la mujer. Cuando concibe es el caso de la iglesia, que aunque entre en compañía millones, en el testimonio solo queda uno, de quien es la gloria. Y este uno y único es Jesús, el Verbo de Dios. Aleluya. Jesús es el varón de Dios. En la parte positiva y como varón es el Espíritu. La iglesia, mujer del Cordero, es la hembra, la parte negativa de la palabra, y es que ella está en la naturaleza del ser del hombre. El espíritu de la mente del ser se constituye en matriz para cualquier cubridor. ¿Qué da a luz la iglesia a través del miembro que concibe? Puede dar a luz hembra como varón. Si es hembra, pertenece a ella, y si es varón, pertenece al Señor, pues al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Juan 8:32. Dios abrió un camino al hombre mediante el Evangelio, por donde el hombre se inicia a buscarle. Como doctrina, el Evangelio es una escuela donde el inscrito es enseñado y corregido de todas las anormalías que el siglo le ha sembrado e instruido para toda buena obra, pues en el Evangelio la justicia de Dios se descubre de fe en fe hasta la vida de Jesús quedar manifestada, la luz de su palabra. Aleluya. Dios es justicia y es lo que todo verdadero creyente busca hasta alcanzar. Mateo 6:33, Romanos 9:30 al 31. Para concebir la palabra de la justicia hay que tener en la palabra madurez. Hebreos 5, versículo 13 al 14. La palabra en su enseñanza es el medio por donde el Espíritu nos engendra la vida. Hay diferentes engendros. Juan 1:13, pero el engendro de Dios es por el Espíritu. Todo el que llega a concebir del Espíritu de Dios es quien tiene esperanza para pasar de este mundo a alcanzar el siglo venidero y la resurrección de entre los muertos, y es cuando pasamos a ser hijos de Dios, por la manifestación del testimonio original del Santo Libro, el cual es Jesús, el Verbo de Dios, manifestado en carne, y que solo Él mismo lo puede manifestar. Mateo capítulo 23, capítulo 11, 26 al 27. Aleluya. Y para esta relación solo hay dos medios. Apocalipsis 1, versículo 12, los cuales son leer y oír. Lucas 20, 35 al 38. Dios no recibe otra cosa ni otro testimonio. San Juan 5, 34. Para cualquier ser llevar el atributo de hijo de Dios, necesita ese mismo ser que Jesús le sea hecho del barro en las manos del alfarero. Dios, esto es que usted necesita ser moldeable para ser moldeado. Aleluya, gloria a Jesús. ¿Cómo recibimos la forma de Dios para poseer su imagen o semejanza? Esto se logra a través del encuentro con la doctrina de Jesús. Cuando el espíritu del ser la gusta, pues es ella la que tiene la forma de Dios. Romanos 6, versículo 17. La humanidad vivió por edades en el mundo sin esperanza, incomunicado de las leyes y ordenanzas de Dios.
No obstante, Dios tenía en su plano el propósito de ceder una oportunidad al mundo, y ésta la cedió a través de la sepultura del cuerpo de Jesús. El Verbo, que es Dios, descendió en misiones directas para la casa de Israel, realizada en operaciones. Se dio al mundo su oportunidad, para la cual volvió a descender a la parte más baja de la tierra. En este descenso de Jesús, el Verbo de Dios, a los abismos, tenemos el aproximado de 2000 años en comentarios sobre el libro La Biblia. El libro es el medio del ser escapar de un mundo, de un cruel gobernado en todos los sentidos por seres llenos de ambición, gobernantes con demencia agudas, comenzando desde el mundo común. Vemos los gobernantes llevados por ideas locas, por ídolos mudos. ¿Qué diremos de un ser con capacidad de doctor en derecho y consultando con una estatua de yeso, un cartón pintado? ¿A dónde va un país bajo maldición? Nunca saldrá de la miseria. La Biblia es el testamento de concientización a todo el que le guste, un libro de capacidad para progresar a cualquier ser de justo juicio y de gusto perfecto, de hombre honesto en su deseo, pese a que los hombres comerciantes de almas haya hecho de ella una fuente de ganancia deshonesta. Pero la misma Biblia ordena apartarse de esos tipos de hombres. 1 Timoteo 6, del 3 al 10. Los métodos usados en los sistemas religiosos ameritan llamárseles los abismos, pues los sentidos de los líderes del sistema están embotados a la luz de la verdad, pues todas las anormalidades manifestadas desde los sistemas se deben al descenso del Verbo, donde el juicio le ha sido concebido a los hombres de mentes carnales para juzgar al mundo de los muertos en su carne. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 5 al 6. Los seres de juicios y que buscan el progreso de su vida a través del desarrollo de la misma no se duermen por completo en los sistemas. La Biblia hace un señalamiento a los que por ella se encaminan hacia Dios. Ella dice así: dejemos la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo y vamos adelante a la perfección, pues hay una constitución de hombres doctos, ungidos con los dones del Espíritu de Dios. Su ministerio es perfeccionar a los santos. Debemos de entender que la perfección no toca ninguna estructura biológica, pues perfecto es solo Dios. Luego la perfección es de la palabra, que había de perfeccionarles su sentido, o el sentido. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 20, Efesios 4, versículo 13, Hebreos 6, del 1 al 3, y Primera de Pedro 4, del verso 4 al 6. Hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Esperamos que puedan escuchar esto con calma y que les sea de mucho provecho. Vuelvo y les digo que esto es un subtema del tema La Iglesia, escrito por nuestro amado hermano Arcadio de Jesús Guzmán Galíndez, conocido como Nono. La paz de Jesucristo.